Y los historiadores, los que miran para atrás también pueden hablar de este presente y de lo que depara el destino en el futuro. De hecho, la historia también se está viralizando o virtualizando. De eso ya vamos a hablar enseguida con alguien que de historia, de Corrientes, sabe mucho y es un gran referente, una persona a la que le tengo un aprecio y un cariño enorme. Está con nosotros el doctor Dardo Ramírez Brache para cerrar el programa de hoy. Perdón, muchísimas gracias. ¿Cómo estamos, Doc? ¿Todo bien? Muy amable por la invitación. Y gracias por venir a compartir este cafecito de cierre con nosotros. Es un gusto, es un gusto. Estamos viviendo un tiempo especial que quedará sin lugar a dudas marcado y se recordará por siempre, ¿no? Un periodo y un tiempo casi eterno, ¿no? En donde somos protagonistas de cambios sustanciales, pero no solamente en la historia de nuestra comarca, sino en la historia de la humanidad. Que cada país, cada pueblo, cada rincón del planeta vive y dispara de una manera distinta. Nosotros los correntinos tenemos nuestras particularidades y en ese marco también la vivimos. Dentro de nuestro propio país se visualizan también aristas diferentes. Y bueno, seguramente la historia con la decantación del tiempo y de los años nos dará la explicación de cómo actuamos, si lo hicimos bien o no lo hicimos bien. Eduardo, recién hablabas del país. La historia de nuestro país está marcada, corregime si digo una barbaridad, pero me parece que está marcada por muchas divisiones, ¿no? En algún momento antes de esta conformación había como varios países dentro de lo que hoy estamos todos integrados. Pero en hechos como estos que estamos viviendo se han visto nuevamente varios países por realidades muy distintas. Sí, porque la construcción de los países es una ficción jurídica. Y muchas veces en esa ficción jurídica encontramos o tratamos de aglutinar naturalezas diferentes. Naturalezas de pueblos, de costumbres, de condiciones diferentes. Y esa percepción que tenés de que estas circunstancias extremas hacen de que florezcan estas vicisitudes distintas y complejas. Los argentinos tenemos, si bien tenemos un tronco en común por nuestra formación cultural, nuestra idiosincrasia política, pero tenemos diferencias abismales de lo cultural. Los correntinos con los santiagueños con los cuyanos con la gente del noroeste. Y esto que hace a la cultura y hace a la identidad y al espíritu de adentro, nos muestra nuestras propias características. Y reaccionamos a estos disparadores que nos plantea la realidad de manera diferente. Pero esto va más allá de realidades políticas, porque alguno podrá decir, bueno, lo que ocurrió oportunamente con Jujuy era una declaración de, está claro que no son del mismo palo, pero sin embargo habla de esto que vos acabas de mencionar. Por supuesto, son culturas, ¿no? Por eso no hablo de una cuestión política, sino hablo de una cuestión invisible, que no es sensible a los ojos, que es la cuestión cultural, la cuestión de valores, la cuestión de comportamiento, de responsabilidades, que va mucho más allá de un marco ideológico o político. ¿Tiene que ver esto que hoy pasa con Corrientes o que ha venido pasando hasta hace poco tiempo? Porque casi no le cabía en la cabeza a mucha gente, a muchas personas que el Chaco haya tenido una realidad con esta situación, por la pandemia, por el coronavirus, y cruzando el puente el comportamiento era totalmente distinto. Haces historia y ves el comportamiento de Corrientes como pueblo, siempre fue protagonista. Pero, ¿qué hace que seamos tan diferentes y casi te diría, entre comillas, hagamos caso a todo lo que se nos pide en tiempos como los que vivimos? A ver, yo no te puedo dar una respuesta porque mi perspectiva siempre es histórica. Y para darte un razonamiento histórico necesito la decantación de las décadas del tiempo, que transcurra los años para yo poder encontrar las pruebas suficientes y darte el porqué de las cosas. Sin duda alguna la historia es la ciencia en la cual trata de darnos el porqué de las causas, cómo sucedieron. Pero para encontrar esa respuesta necesito, insisto, el transcurrir del tiempo y las pruebas suficientes. Y eso lo tendremos con el transcurrir de los años. Hoy puedo tener una interpretación, una apreciación cronológica, tal vez periodística, pero no histórica. La historia necesita la explicación de los sucesos con pruebas. Todavía no lo tenemos. ¿Lo que somos depende mucho de lo que fuimos? ¿Hay Seguro. una relación demasiado... Te interrumpo tu pregunta. Olvidar? No, hay un vínculo directo. Además, uno tiene una decantación de su pasado.
uno es fruto de su pasado, uno es fruto de esa raíz que nutre, no importa de dónde ni cómo sea la raíz. Los correntinos tenemos la suerte de tener una, a ver cómo definir, una raíz casi mística, como decía José Vasconcelos, una raza cósmica, guaranítica, hispánica, luego regada maravillosamente con la inmigración, y esa conjunción que hace un mestizaje magnífico, incomparable, que se da a lo largo de toda Hispanoamérica, pero en Corrientes es una gran síntesis. No tenemos comunidades separadas. Somos todos una sola cosa con una mezcla inconmensurable, una mezcla cultural. Siempre cuando hablo mezcla me refiero de la cultura, porque la cuestión biológica corre por otros ámbitos. Lo importante es que el marco cultural hace que todos seamos una sola cosa, y esa es una de las virtudes que tenemos los correntinos. Pregunto porque me da la impresión también que en los tiempos que vivimos, la sociedad esta líquida de la que tanto se habla, que se habla del presente y de lo efímero, busca a veces, más allá de que se baja del bronce a los héroes, parece que busca a veces potenciar el presente sin pensar tanto en lo que vendrá, pero tampoco apoyándose demasiado en lo que fuimos. Y lo que fuimos es fundamental, uno no puede pasar por alto. Y lamentablemente esos errores nos cuestan porque volvemos a repetir muchas veces aquellas debilidades que nos hicieron mal. Debilidades históricas, errores, conflictos, luchas, que una vez ocurridas, estar en el callo del alma de cada pueblo, no debe volver a ocurrir. Y creo que muchas veces tropezamos con esa incertidumbre o incapacidad de poder ver lo que nos ha pasado para tomar como referencia lo que nos pasa y tener una proyección para el futuro. Porque la historia es eso, tener como un espejo que refleja lo que nos pasó, lo bueno y lo malo. Lo bueno repetirlo y lo malo tener la pausa para no cumplirlo. No sé si los señores que están en la barra, en este caso de este café, quieren aprovechar que tenemos un ratito de historia. No sé cómo les iba en la historia, con la historia en el colegio, por ejemplo. A mí me va muy bien, Coline, no sé, Alfred, historia, ojo con Corrientes, ¿no? Sí, lo que estoy escuchando que me parece muy valioso, esto de que por ahí deberíamos hacer un poquito más de hincapié en la historia y en el conocimiento y en la difusión de nuestra historia. Que no se quede solamente y se reduzca solamente a nuestra enseñanza primaria o secundaria, y que vaya un poquito más allá para entender que algunas cosas que estamos haciendo también están erradas y son repetidas, ¿no? Por eso me parece que tiene mucho valor la historia. Y como historiador le quiero hacer una pregunta, no como historiador él, no yo, ¿no? Obviamente que conozco muy poco de historia. Sí, pero usted no. Como historiador le pregunto, ¿cuáles son las metas que se traza un historiador? Digo, en algún momento, no sé si saben todo o llegan a saber todo, pero esa curiosidad que traían, en un momento capaz la colman, porque llegan a conocer todo. ¿Hay un techo para un historiador, por ejemplo, en un lugar como Corrientes? ¿Hay algo que de repente vienen con el chisme de tal cosa, chisme en el buen sentido, y te abre una puerta que por ahí desconocías? ¿Cómo es la vida de un historiador en ese sentido? A ver, la historia es una ciencia, y como ciencia tiene sus requisitos formales, su método y su exigencia dentro del ámbito académico. En mi caso particular, nadie puede tener el conocimiento universal, la universita del conocimiento de todo. Lo que sí tiene son las pautas, los límites que uno mismo, los techos que cada uno se debe fijar, se debe poner. ¿Por qué? Porque el conocimiento abarca un espacio gigantesco. En mi caso particular, como historiador, yo soy abogado, tengo una maestría en ciencias políticas, busco la historia, trato de explicar la construcción del Estado. El Estado a través de las ideas políticas, sus instituciones, cómo evolucionó la argentinidad y la correntinidad dentro de esta ficción jurídica que denominamos provincia de Corrientes o denominamos República Argentina, y ahí está mi centralidad de conocimiento. Busco ese punto de inflexión que trata de abarcar todo lo que se refiere a esa cuestión. Por eso no es que tenemos un conocimiento universal de toda la historia, simplemente tenemos un foco y en ese foco especializarnos y hacer de eso lo mejor que podamos. Ahora, Dardo, así como pasa contigo, hay tantos otros. A mí verdaderamente me sorprende para bien que nuestra provincia, nuestra Corrientes, tenga a tantos profesionales, especialistas, gente que se dedica a ese revisionismo.
Y me parece que una muestra acabada es lo que ha pasado con tantas ediciones de este Congreso de Historia, que en esta oportunidad me parece que también va a marcar un antes y un después por la forma en que se va a realizar, ¿no? Porque se viene algo que también será novedoso. Sí, los correntinos somos dichosos de la historia que tenemos. Una historia intensa, con muchas atrapante en todo sentido. Y al ser una historia tan rica, desde luego tenemos quienes escriban la historia con mucha frondosidad, con mucha capacidad. No solamente de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Tanto la historia como la historiografía de Corrientes es muy rica y muy importante. Desde hace algunas décadas, la Junta de Historia de la provincia de Corrientes se propuso como meta rescatar la divulgación de la historia de la provincia a través de investigaciones, actividades, charlas, conferencias y congresos. Desde hace 20 años, este es el 20º congreso organizado por la Junta de Historia sobre la historia de Corrientes, en donde tenemos como objetivo la convocatoria de todos aquellos profesionales y no, hasta gente curiosa, gente que quiera aprender de historia, para que pueda acercarse y de esta manera poder compartir algunos días de diálogo, de debate, de intercambio de opiniones y de aprendizaje de la historia de Corrientes. Un congreso que se ha hecho a lo largo de toda la provincia, porque cada año se va rotando la sede del congreso en un departamento distinto de la misma. Y este año virtual, ¿y la gente cómo participa? Este año es virtual y la gente participa a través de una inscripción formal que se hace a través de un formulario, y ese formulario registra a esa persona y de ahí en más, a partir del lunes 14 al jueves 17, se va a realizar durante la mañana de 10 a 13 horas por la plataforma Zoom, repetida a través de distintos canales de internet, porque tenemos más de 1.500 inscriptos ya. Más de 1.500. Más de 1.500 inscriptos, lo que realmente está garantizado, digamos, la participación de la gente y el entusiasmo que la historia de Corrientes despliega y genera. Bueno, inscribirse, ¿en qué página me decías? Sí, no, se inscribe uno a través de, me pueden mandar un correo a mi correo personal, yo le mando el link donde se pueden inscribir, la letra D de dedo, Ramírez Brachi, @yahoo.com.ar, o de Cueli, el secretario de la Junta, de Cueli, @hotmail. Bueno, perfecto. Creo que lo tenemos. No sé si está Emilio Carotti todavía por ahí para hacer el cierre del programa todos juntos, o ya se ha ido. No sé si lo tenemos o no. No, papito, acá estoy. ¿Cómo me voy a ir? ¿No? Lo estabas escuchando al doctor Ramírez. Atentamente. Hola, Doc, ¿cómo andamos? Hola, Emilio, un gusto. Como siempre, un capo total, ¿eh? Gracias. Hay mucha. Un día vamos a tomar vamos a traerlo al doctor y vamos a hacerle, vamos a pedirle un cuestionario a ver quién responde más, ¿eh? ¿Quién sabe más de la historia de Corrientes? Está buena esa. Sí, esperemos, bueno, por la duda vos quedate en casa, así como estás ahora. Bueno. ¡Epa! Bueno, Gordito, un saludo grande y mañana la seguimos, ¿sí? Dale, nos vemos mañana. Saludos para todos y a cuidarse. Y no tenés COVID, aclararle a la gente, ¿no? Que no estás enfermo. Nada. Acá está, mirá. Nos vamos ahí, no tengo COVID, claro. La gente Certificado y todo. Certificado y todo. Busca una firma, alguien que lo diga. Nos vamos, señores, muchísimas gracias a Alfred, a Edu, a Ignacio, a todos, a la profe, a toda la gente que estuvo acá, a Willy Black. Mañana hacemos lo de Willy Black, hoy no hubo forma, pero mañana lo tomamos. Y Doc, muchísimas gracias por acompañarnos en el cierre. Gracias, Daniel. Y nos sumamos al Congreso. Gracias. Muy amable, gracias.